Queridos estudiantes normalistas y maestro, es un placer contar con su distinguida estancia dentro de este foro. Para esta ponencia contamos con la presencia del maestro Josaré Noel Solís Guerrero, que cuenta con una exitosa trayectoria académica. Estudió la licenciatura en Educación Primaria y actualmente se encuentra laborando en la primaria Guillermo Méndez Servín. Para la organización de la misma se manejará la siguiente forma. Primero, cada participante se presentará y realizará una pregunta donde el docente la analizará y nos dará su respuesta. Si llegara a surgir alguna duda, se deberá levantar la mano a través de la aplicación de Zoom. Sin más preámbulos, comencemos con esta plática entre especialistas de la educación. Me presento, soy Arriaga Hernández Jennifer y mi pregunta es, como maestra de quinto año, ¿cuál es la importancia de los contenidos de la historia en la escuela primaria? Bueno, híjole, es que no solo como maestro de quinto año, si vemos la educación como un punto principal de entender la historia, pues es muy fundamental. Bueno, bien dice el dicho que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla y es una realidad, ya que es el punto inicial donde nosotros partimos del aprendizaje. Hay que entender que el aprendizaje es una experiencia dado de uno o de otras personas. Entonces, tenemos dos puntos, el aprendizaje experiencial que nosotros adquirimos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos de niños, tenemos el acceso al fuego. Nosotros como somos pequeños, somos infantes, no tenemos ese conocimiento experiencial que el fuego lastima, quema o genera un daño. Entonces, cuando surgimos, generamos un aprendizaje a partir de una experiencia que se genera en una historia. Cuando ya después intentamos manipular el fuego, bueno, ya tenemos más cuidado y conocemos las repercusiones del mismo. Sin embargo, también tenemos a la historia como un punto de aprendizaje por transmisión o generacional, donde nosotros adquirimos aprendizaje por otras personas y lo utilizamos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, no vayas por este camino porque está muy peligroso. Ah, porque a esa persona ya le pasó una situación y te está anticipando que tú no te acerques para que a ti no te pase nada. Entonces, ese es un primer punto fuerte en decir por qué la historia es importante no solo en quinto año, sino en todo el aprendizaje, en todos los campos formativos, lo que es la educación, y no solo primaria, sino en general. Hola, maestro, me Gracias. presento. Soy Gabriela Mesa Estrada. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué dificultades ha enfrentado con el aprendizaje e enseñanza de la historia? Híjole, dificultades muchas. Hay que entender que la educación se ha ido reformando generación tras generación o sexenio tras sexenio. Ustedes forman parte de una generación un poquito más actual. Sin embargo, es importante reconocer cómo se ha llevado a cabo la enseñanza de la historia, bueno, muchos años atrás, donde solamente se enfocaban en fechas, hechos y héroes. Entonces, uno no entendía los procesos que se llevaban o el incidente que se tenía. Simplemente era, pues, cuándo, qué y quién. Ahora, hay que entender aquí que es importante romper los paradigmas con los que se enseña la historia. ¿Por qué la historia es muy difícil para las personas? Pues porque no lo toman con la importancia, no encuentran el punto importante de lo que es un hecho histórico. Entonces, las dificultades más grandes son esas, romper el punto donde decimos que solamente es algo, que son fechas, son héroes y la historia no sirve más que para recordar. Yo creo que ese es el punto principal. Muchas gracias, maestro. Hola, me presento, mi nombre es María Guadalupe Hernández Hilario y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cómo considera que debe trabajarse la historia desde la nueva escuela mexicana? Bueno, como yo les comentaba, nosotros debemos de romper el paradigma de la enseñanza de la historia. Dejar de fuera lo que es fechas, héroes y lugares emblemáticos y empezarlos a meter en situaciones más reales, empezarlos a confrontar con situaciones que ellos viven. Por ejemplo, no solo decir, la noche del 15 de septiembre de 1810 se llevó a cabo la independencia de México por el cura Miguel Hidalgo. Bueno, sí, esas son las fechas, son los hechos, son los incidentes. Pero ¿qué de ese hecho
ha repercutido en la actualidad ahorita? ¿Qué es lo que nosotros tenemos gracias a ese hecho? O que hemos perdido, porque también hay que entender que hemos perdido muchas cosas. Entonces, cuando al niño ya lo llevas a entender por qué sucedieron las cosas, qué orillaron a esas personas a realizar esos actos, o gracias a esos actos, ¿qué logramos nosotros? Ellos pues logran entender un poquito más esas vivencias. Por ejemplo, ahorita ustedes lo han de ver, si le preguntan a sus alumnos luego fechas importantes, pues ni ellos la saben. O le preguntan la independencia, sí la independencia, la revolución, sí la revolución, pero luego lo confunden. Y el hecho de que lo confundan es porque no lo entienden o no logran vivenciar el qué de esos actos es lo que se ha logrado obtener hasta la fecha. Muchas gracias. Maestro, es un gusto estar con usted. Mi nombre es María Alicia Morales Suárez y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué recomendaciones nos daría a los futuros docentes con relación a la enseñanza-aprendizaje de la historia? Bueno, recomendaciones, ahorita ustedes están en un plus. El dominio de la tecnología es algo que nos ayuda a todos en todas las situaciones. Entonces, si nosotros logramos vincular parte de la tecnología con lo que es, pues, las experiencias de los niños, es algo que los va a manejar muy fuerte, por decir, un pilar importante de iniciar es que los niños conozcan sus orígenes, de dónde vienen, por qué viven ahí, de dónde viven, por qué tienen esas tradiciones. Un punto importante es por decir, comentarle a los niños, bueno, ¿tú qué religión predicas? Y te van a decir, no sé, católico. ¿Por qué eres católico? Ah, porque mi mamá me dijo que debemos ser católicos. Bueno, ¿y tu mamá por qué es católica? No, no lo sé. Ah, pues pregúntale a tu mamá. Y luego su mamá le va a preguntar al abuelo y van a empezar a escarbar en su historia. Y empezar a escarbar en su historia, empezar a preguntar es empezar a vincular a la familia, empezar a recordar y entender su propia historia, porque muchos de nosotros no conocemos nuestra historia. Un árbol genealógico es una muy buena manera de que ellos puedan partir de conocer sus orígenes, de dónde vienen, por qué sus rasgos físicos, por qué sus situaciones emocionales. Entonces, es una buena manera de manejarlo de esta situación. Utilizando la tecnología, por decir, a mí me ha servido mucho vincularlo con películas. Películas infantiles. Hay veces que tú quieres, no sé, trabajar un tema y los niños no te lo comprenden como tal. Un ejemplo, quieres platicar con ellos o hacerles entender, no sé, se me ocurre ahorita, los continentes. ¿Cómo fue que se crearon los continentes? ¿Cómo es que antes existía un único territorio que se conocía como Pangea, ¿no? Entonces los niños dicen, pero ¿y cómo es que era uno y luego se hicieron muchos? Y si tú refieres un poquito lo que es algo muy cotidiano para ellos, como puede ser una película, La Era de Hielo, por ejemplo. Ahí hay una escena muy puntual donde Scratch divide los continentes a partir de una bellota, pero se ve tan gráfico que los niños entienden cómo era una unión y después se subdivide. Entonces, utilizar la tecnología en esa parte nos sirve para clasificarlo y que ellos lo entiendan. Otro punto importante podría ser, no sé, utilizar teorías donde el niño se pueda, bueno, pueda usar su pensamiento crítico. Por ejemplo, la extinción de los dinosaurios. Y no solamente decirle, ah, miren, cayó un meteorito y se extinguieron los dinosaurios. ¿Cómo? Pues nada más, así por arte de magia. No, es empezar a decirle, bueno, ¿tú por qué crees que se extinguieron? ¿Fue falta de alimento? ¿Fue un meteorito? ¿Vinieron los aliens? Y permitir que los niños exploren a partir de vaguezas muy fuertes, porque los niños son tan creativos para decir barbaridad y media. Entonces, dentro de las mismas variedades que ellos dicen, surge la curiosidad, surge motivación y es lo que a ellos se les graba. Y eso es lo importante, grabar en ellos el hecho de un aprendizaje que nosotros queramos. Si nosotros cambiamos el que ellos aprendan una u otra situación en su casa o en la escuela de algún aprendizaje, pues hay que hacerlo un poquito más vivencial, que él pueda interactuar con ese aprendizaje. Buenas noches, maestro. Bueno, yo me llamo Jorge Iván Pilar Reyes y esta es mi pregunta. ¿Qué aspectos de la historia le gustaría mejorar o profundizar en el futuro? Yo creo que las dinámicas en las que nosotros podemos orientar la historia,
porque siempre nos hemos evocado a lo que les comentaba, fechas, héroes, heroínas. ¿Por qué no hacer una cronología directamente de cómo ha repercutido muchos héroes, heroínas en lo que ahorita se maneja? Bueno, ahorita tenemos, por ejemplo, la diversidad de género, la equidad de género, que es lo que está en boga. Entonces, ¿desde dónde viene todo esto arraigado? Ese es un punto importante donde la nueva estructura que nosotros manejaríamos como la historia, a lo mejor no sería aislada. Tenemos ahorita la manera de manejar los campos formativos y nos permite trabajar por proyectos. Entonces es una buena herramienta donde nosotros podemos meter la historia y vincularla con cuestiones que sean un poquito más significativas para ellos. Es difícil porque la historia siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por ser una historia y no vincularse como tal a relaciones tan vagas como podría ser la ética o hasta el lenguaje. Pero sí se puede, y yo creo que si se direcciona de mejor manera y se maneja una buena cronología, es la mejor manera de trabajar la historia. Buenas noches, maestro. Mi Buenas noches. nombre es Ilse Scarlett Betancourt Flores y mi pregunta sería, ¿cómo ha involucrado a las familias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia? Mira, y vincular a la familia es muy complicado en la cuestión de la historia porque no estás haciendo un proyecto como tal donde ellos interactúen. Aquí lo importante es que tú te des cuenta que la familia forma parte del niño en sus investigaciones, en reconocer sus orígenes, en ver de dónde vienen, cómo es su contexto, cómo es su hogar, cómo es su familia. Entonces, cuando al niño le empezamos a cuestionar a partir de todo lo que él vive, entonces la familia en automático se involucra. Y es una manera muy natural de involucrar a la familia y no hacerlo tan forzado. Muchas gracias. De nada. La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre. Jonathan Haidt. Le agradecemos su tiempo y espacio. Asimismo, le deseamos éxito en su vida personal y laboral. Muchas gracias. Gracias a ustedes.